The Wild Project. Quiero acabar de hablar un poquito el tema, tensión, ¿eh? Del Chocas. Que tú no serás una multicuenta, ¿no? Soy dos multicuentas. No, fuera de coñas. Fuera de coñas. Ha pasado una semana del tema. Yo quiero hablar simplemente, matizar algunas cositas, porque a mí también se me ha metido un poco de caña. En el sentido de que mucha gente me dijo: es que no lo machacaste porque es amigo tuyo. Bueno, pues claro. Es lo primero que dije. Yo no me siento cómodo llevándome bien con una persona y públicamente machacándola. Lo siento mucho, ya os lo dije. Aquí no vengáis a buscar sangre, porque aquí solo habrá sangre cuando a mí me apetezca. Porque esta es mi casa. Porque tienes un respeto. Y yo elijo la persona que sí, voy más duro o menos duro. Si yo no conociera de nada al Chocas y para mí fuera una persona random que he visto esto desde fuera, ¿hubiera sido más duro? Hombre, pues es evidente que sí. Claro. Porque está mal. Y de hecho, de las primeras cosas que dije la semana pasada es que lo que había hecho estaba mal. Y lo sabe él. Lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo sabéis vosotros dos, Nacho, lo sabe todo el mundo. Está mal. O sea, no tiene justificación. No. Pero eso no es tampoco para destruirle ni para machacarle, como esta semana ha tenido que aguantar, que me consta que está bien, y de hecho creo que ahora mismo está en directo. O sea, pensad que esto yo lo grabo un día antes, ¿eh? Estamos a lunes ahora mismo aquí. Y me consta que está bien, que está aguantando bien el chaparrón, pero ¿y si llega a ser un poquito más débil? Porque se habla mucho de la salud mental. ¿Y si llega a ser un poquito más débil y hace un disparate? Es que la gente es muy cruel. Luego tío, todos ya verías, redes sociales, ¡ay, tío. que era buena persona, no había patante! Lo que pasa siempre luego. Que repito, que está mal, que lo que ha hecho está mal. A ver, ahí denota un problema serio y un problema mental, de una obsesión grave, de que tú pases tantas horas seguidas dándole al callo y que luego te dediques a insultar y a vejar a personas Manolito / 13 crack con una foto de perfil de Cristiano Ronaldo a decir que eres un mierda con 12 seguidores, demuestra que algo no funciona bien. Pero eso es para ayudarle, no para destruirle. A ver, todo el mundo también tiene derecho a tener, si quiere, una cuenta secundaria. Lo que pasa es que él es verdad que criticó a los que tenían cuentas secundarias en algún momento, diciendo que los que tenéis cuentas tal, que andamos. Pero una cuenta secundaria es una cosa y una cuenta falsa es otra. Pero una cuenta para trolear. Eso es una cuenta que haces un perfil. Tú, si quieres, te puedes crear una cuenta secundaria haciéndote pasar por otra persona si te sale de los Pero huevos. eso a mí no me parece bien. Claro, eso no es real, tío. Pero quiero decir, él es todos los días, las 365 días del año, él es 12 horas en directo siendo el Chocas, tiene que reventar eso y a lo mejor necesitaba desdoblarse un poco y salir de su personalidad pero es que un momento. Pero no salía porque usaba esa cuenta para seguir interactuando sobre él. Bueno, si dices que utiliza una segunda cuenta para él hacer otro tipo de contenido en internet o ver otras cosas de manera escondida, pero seguía en su mundo. No, ya, pero tú puedes ser una persona famosa y tener una cuenta privada, que yo no tengo, pero podría tener una cuenta en Twitter privada con mis amigos y para tener una base de un perfil de no ser Jordi Wild. De ser Jordi, el amigo de mis amigos, que hacemos bromas privadas. Pero eso era un círculo vicioso sobre el papel de Chocas. Pero no se estaba haciendo pasar por nadie real. Quiero decir, yo si me hago una cuenta secundaria y digo que soy Son Goku, da igual, tío. Quiero decir, no pasa nada. Él no se estaba haciendo pasar. Yo no me estoy creando una cuenta secundaria haciéndome pasar por Jordi Wild. Me gusta mucho de Son Goku. ¿Me entiendes? Claro, pero quiero decirte, ¿eh? yo estoy todos los días ahí siendo el Chocas, ahí insultando a todo Dios, en tensión, no sé qué. Llega un momento pues en el que estoy en mi intimidad, empecé con una cuenta secundaria para discutir. Pues mira, pues lo que pasa es que él lo criticó antes y eso está mal. Y aunque no lo hubiera criticado, tú imagínate que no hubiera dicho las famosas frases que dijo: si tienes una cuenta candado, claro, es que eres un cobarde. Ahí se contradijo totalmente. No, claro. y él ya no puede vender la imagen de a mí me da igual todo. Porque se ha demostrado que es una persona que le importa muchísimo lo que dicen de él, incluso gente obvio que no tiene que importarle. Que estamos hablando, repito, de contestar a Manolito / Fútbol Club Barcelona. Que tiene cero trascendencia lo que esa persona ha dicho. Sí. Que es como si yo ahora me pusiera, cuando yo termino, Jordi Wild, buscador de Twitter. A ver, ¿qué han dicho todo el mundo de mí? Hombre, pues va a haber de todo. Y yo empiezo, no, es que tú eres un hijo de puta, tú eres un hijo de puta. Eso para mí indica un problema grave. Pero ya se veía que le importaba lo que decían de él. Si no, cuando él está en directo y le critican o le dicen algo, no empezaría, pues me cago en tu puta vieja, yo tu vieja me la follo todos los días, porque si ven aquí, dímelo a la cara, no sé qué tal. Si no le importase, él pasaría esos comentarios. Hostia, eres el Chocas, ¿eh? ¿Qué? Que te has parecido mucho al Chocas. Bueno, pues somos de la misma tierra, joder, somos gallegos los dos. A mí me encanta, yo estuve suscrito a su canal de Twitch. Yo a veces antes de dormir... Yo lo que creo, primero que nada, que se está pidiendo explicaciones a gente que no tiene que darlas. Es decir, ya he visto a varias gente dando reacciones, en plan, intentando dar explicaciones. Aquí el único que tiene que dar explicaciones, en el sentido, el único que tiene que dar la cara a Gel, que ha cometido una cagada. Es un tío de una edad. Sí. Creo que tiene 29 30 años. ¿Es una cagada? Sí, súper cagada.
todo el mundo lo sabe y él mismo lo sabe. Y lo ha Ahora reconocido. tiene que jugar con ello y hacerlo como puede. A mí es un tío que me cae de puta madre. Sí. Creo que aquí no ha estado correcto, que le han pillado con el carrito del helado, Claro, tío. que le ha salido mal y que ahora tiene que apechugar con lo que le venga. Y no ya pasa está. nada, o sea. Y es cierto tío. que tiene una obsesión, porque una persona, pero es que no hace falta tener un doctorado para saberlo, una persona que te hace 12 horas de Twitch, que tiene el número de los suscriptores puestos para ver continuamente, que entra en eso, estás obsesionado con los números. No, y ahí quizás lo más feo de todo es cuando alguna vez desmerecía un poquito a otros, ¿no? Y además gente que habla muy bien de él, como Auron, que siempre habla muy bien. Ah, mira, aprovechando. Una cosa tengo que decir, que es que siempre estáis preguntándonos a él y a mí, Auron, de Wild Project. Va a venir, ¿eh? Ya os lo digo yo. Va a venir en persona, además. Lo hablamos el otro día, se va a venir para aquí y va a estar. Para que lo sepáis, porque siempre nos están preguntando, ¿y cuándo lo harás con Auron? Pues se va a hacer. Hombre, mi idea es que se haga en poco tiempo, ¿vale? No, ahora no sé, no os puedo decir un día exacto, pero ya os lo confirmo yo de que Auron Motherfucking Play va a estar aquí en The Wild Project y va a ser espectacular. Hubo un momento muy gracioso que como que Auron decía que él y Ibai eran los números 1 de Twitch. Vale, sí, no, bueno. Lo del Rubius. Y Rubius ponía la capturita y salía Pero esa Rubius sí que se nota que le suda la polla completamente Sí, los sí. números. Le suda el rabo porque es tan leyenda ya que le da igual y tiene Se la otra suda, mentalidad. Y al Y sigue siendo al sigue Rubius siendo lo número critican uno. y le. Bueno, yo creo que realmente si tenemos que ir a lo real, creo que a nivel objetivo de números, ahora mismo el número 1 es Auronplay aún. Tío, diría, ¿eh? Ni que sea por la media de visualizaciones Ya. de los streams. Y Ibai y Rubius sí que estarían quizás 2, 3, que a lo mejor esto va cambiando. Pero es lo que dices, que da igual. ¿Qué diferencia hay cuando ya hablas de estas cifras tan magníficas? Es que no. Socas tiene un problema de ambición extrema, ¿no? Y la ambición le ha comido. Le ha comido. Y ahora esto le sirve como cura de humildad, yo creo. Hay una frase muy buena que dice: como era tan pobre que solo tenía dinero. Claro. Y es así, o sea, ¿de qué te sirve ser grandísimo laboralmente si todo lo demás es un desastre, ¿no? Efectivamente. Y Tienes ahora que yo vivir. creo que puede bajar una marcha A ver, y es que no le es sano. sentará bien. Vivir le así no es sentará sano. Es un grande, me cae súper bien, pero vivir así no es sano. No, él se ha dado cuenta. Me da, o sea, Yo creo que se ha dado cuenta. estar en su situación, solo pensarlo me crea ansiedad ¿no? de tener que estar siempre, quieres estar en la rueda y quieres estar ahí, ¿no? Es como que no tienes ni un momento. Tú le decías, aquí, joder, chocas, no pasa nada porque te cojas 2 días, no pasa nada porque te vayas de vacaciones, tal. Y él no lo terminaba de ver eso. No, sí que lo vio. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos cosas. Porque también lo hablamos con Ibai y eso. Para mí Ibai también, sin llegar a ese extremo, también es un tío que, dicho por él mismo, trabaja más de lo que debería por su estatus, por su todo. Incluso a nivel físico. Él quiere hacer un cambio físico y tal. Mientras estés machacado laboralmente es complicado. Tener luego la fuerza como para decir, venga, y ahora me voy a poner a hacer dieta, me voy a poner a correr. Al gimnasio, lo que Es sea, complicado, sí. es complicado. Pero nadie se esperaba, y ahora siendo sinceros, nadie se esperaba que alguien como Chocas tendría cuentas secundarias, no una, varias, para ir hablando con Antonio Cuenca -12, Ya. porque eso demuestra, eso es una idea de olla Creo que bestia. solamente era una cuenta secundaria, pero que cuando se la bloqueaban por insultar se hacía otra. Y luego cuando se la bloqueaban se hacía otra. Quiero decir, que solamente se hizo tenía una, 8.000 pero al luego final. varias, porque claro, le bloqueaban Sea como sea, es una por idea. Es que montarla. realmente yo creo que la definición es que es una idea de olla. al final Es algo todo- que está más allá de la lógica. Y todo sale, ¿eh? Porque mira, vamos al navegador a ver las pestañas que tengo abiertas. Yo me Pum. imagino el despiste, o sea, el momento en el que se dio cuenta de que le había cagado cuando cambió de ventana y vio que Bueno, había salido en el está stream. el clip, está se el- ve la sí. cara Y ya se la queda gente, pálido. pum, se queda Bueno, y pálido. luego lo que dice que va a buscar una servilleta y coge el móvil y ha ido a borrarla, o seguramente fue a borrar. Pero aún Se así, queda pálido, tío. A mí me dio pena, ¿eh? Te lo yo digo en sigo serio. pensando- y a mí Me dio también, es que pena, yo sigo ese pensando lo momento, mismo. Dios, es como el corazón ahí en un puño. Dios, ¿no? ¿Cómo la estás cagando ahora, tío? Me O sea, dolió, realmente- me dio pena, tío. Por una parte, yo creo que es evidente que es una cagada bestia y que denota cosas malas, pero por otra, yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar. Todo el mundo tiene derecho a intentarlo equivocarse, Y joder. a equivocarse. Y no pasa nada. Y la gente es muy cruel y muy hija de puta en las redes sociales, tío. Y ya está, tienes una cuenta secundaria, la cagaste, pues ya está. A otra cosa, tío, a otra cosa. Y yo tengo amigos, hola Yago, que dicen, es que yo ya no voy a volver a ver al Chocas de la misma forma. Pues yo sí, porque yo cuando veía al Chocas, a mí me da igual un poco quién eres. Yo me reía de cuando se cagaban tu vieja, que esa es otra. Que cuando Fran
Fran Cuesta decía, es que hay una cosa sagrada que es meterse con las madres de una persona. Yo creo que el Shocas no está insultando a ninguna madre en concreto. Cuando él se caga en tu vieja o dice que se folla a tu vieja, no lo está diciendo literalmente. Es una manera de hablar. Es una vieja etérea, es una vieja que no existe, quiero decirte. Él no se va a follar a tu vieja, aunque pudiese, quiero decir. Él es una manera, es un insulto random. También es cierto gracioso, que yo creo que esto le tiene que servir para rebajar esto. Le bajará una marcha. Creo que es necesario y ahora... a mí me hace mucha gracia. Porque me hace gracia, porque es un tío que me parece un carisma puro. Sí, pero sí. creo que esto ya, con todo lo que se ha visto, creo que lo primero que yo haría si fuera él es rebajar muchísimo el tono de insulto a los espectadores, que muchas veces lo están picando para que les insulte, porque les mola que les insulte. Claro, porque... Pero igualmente no lo hagas. Que le sale muy natural también esta Es que manera le de sale muy ser, natural, tío. ¿no? De me fumo un porro, no sé qué y tal, y como ¡Cuatro él es. porros, hostia! No sé qué. Pero el tema o coger a alguien, yo que sé, que alguien te ha insultado y te vas a su perfil de Twitch o de Twitter, que lo hacía a veces, iba ahí y empezaba y tú tal, y tú tienes 30 años y eres un fracasado. Claro, es que cuando se mete ya en lo personal, eso ya no. O cuando tú bloquéalo y a de tomar mierda, por tú culo. eres un fracasado de mierda y yo tengo aquí los papeles de un piso de 1 millón de euros que me acabo de comprar. Eso es feo, porque eso es un poco prepotente ya. Pero cuando, que hace gracia, a mí me hacía mucha gracia. Cuando insulta a la gente, yo creo que si lo hace igual, pero desde un punto de vista más humorístico que más en serio, yo creo que le va a ir bien. Porque a mí cuando insulta me hace mucha gracia. Eso va a cambiar, créeme. Yo que lo sé que llevo muchos años en el mundo, todos hemos empezado muy heavies y vamos rebajándonos. Claro. Y también es cierto que él, yo creo que necesita alejarse un poco de esa agresividad y toxicidad, que esto al final acaba siendo tóxico. Es que el paralelo porque nuestro era muy tóxico. insultar mola mucho, porque no nos engañemos, lo vemos desde fuera y nos reímos, nos partimos los cojones. Pero ahora se sabe que esos insultos, él lo decía en serio. O sea, él estaba sufriendo cuando... No era tan personaje en el sentido de que cuando, lo que tú dices, insultaba a su madre, solo era para hacer el show. Aquí se ha visto que realmente él estaba sufriendo. Él estaba enfadado de que verdad. Él estaba enfadado de verdad. De que él estaba siendo... Que es verdad que le han dicho de todo, atacando. Pero claro, no puedes enfadarte tanto porque te han dicho que eres malo jugando un juego. No. Pero No claro, puedes Pero es que enfadarte no tanto. tienes ni que leerlo. ¿Entiendes? Esa es otra. No tienes ni que leerlo. Tú tienes tu Twitch, tienes tu chat, interactúas con tu peña. Claro. Chao. ¿Vosotros a veces en Twitter no cogéis y buscáis vuestro nombre para ver lo que han dicho de ¿Tú vosotros? estás loco o qué? Yo a veces lo hago y a veces veo críticas y a mí me duelen. Pero Claro, eso no lo tienes que hacer nunca. Ya lo evito, evito contestar, yo evito el contestar. primer podcast que vine, leí los comentarios y digo, ¿para qué? O sea, mira, la gente que te tiene cariño, al final me hablen por Instagram, me Claro. dicen, hey, tío, me encanta cuando vas, no sé qué, ya está. Y ¿Para qué? siempre hay mucha más positiva que negativa, pero nos Sí, afecta más lo ¿y negativo. para qué voy a leer hate si al final... ¿Qué ganas con eso? Bueno, sentirte mal, porque la gente es mala, la gente es cruel, y más cuando estás detrás de una pantalla, detrás de un Claro. teclado, que puedes hablar de los problemas del otro y los tuyos no quedan expuestos, ¿no? Claro. O sea, es mejor no verlo. Que esa es Es otra, mejor y es no lo que verlo. dije yo el otro día, y no es para defenderlos, porque es la puta realidad también. Ser figuras como somos nosotros, no es agradable que haya un porcentaje de tu audiencia que son enfermos mentales porque te ven, aunque te odien, que es lo que no tiene ningún sentido. Yo no me pongo a escuchar reggaetón, porque no me gusta, porque luego me enfadaría, ¿no? Que te ven y que te odian de forma irracional. Estamos hablando de que a lo mejor es un 1% o un 2%. En su caso ahora mismo será mucho más. Pero que sea un 5, como mucho. Un 95 o un 90 te adora. Pero ese 5% es el que te obsesiona, ¿no? Sí, claro. Sí, Entonces es lo que tú tienes que aprender a pasar de eso. Yo lo repito otra vez. Está arrepentido. Mucha gente dice, no, es que está arrepentido porque lo han pillado. Hombre, es evidente que si no lo hubieran pillado hubiera continuado. Él lo dijo, creo. Ya Si no está, hubieran es pillado, evidente. hubiese Yo creo que le seguido. va a venir hasta bien, que lo hayan pillado ya sí. Pero Y ya se la está. acabó. O sea, ya no le machaquemos Y más este porque ¿qué tendrá una queréis? vida Que más se sana. mate. Es que al final, ¿qué es lo que quiere la gente? Que desaparezca del mundo. Es que no entiendo. Yo, por mi parte, se lo he dicho en persona, lo que necesite me tiene. Y yo sigo pensando que es un crack. Y yo también, Shoka. Si me necesitas, aquí me tienes, tío. Galicia, me suba a Lugo. Vamos ahí, nos vamos de parranda. Yo creo que el tío es fuerte, el tío puede con todo. Ya cuando habló se ve una persona No. que ha superado momentos difíciles y que esto es para él nada, es otra cosa más. Pero tiene que aprender de esto. No puede continuar así. Y denota que esto es una cosa que incluso para mí requeriría incluso de tratamiento profesional. Y no Esto tiene está nada- más allá. No Esto tiene nada de malo. Esto tío. está. No, claro que no, vamos, Porque faltaría hay mucha más. gente que piensa, pues se tiene que ir a un psicólogo, un psiquiatra, favor, es, que, obvio que no. es que está muy mal, no sé qué tal. Por favor. No, tío. Si es que él está sufriendo. O sea, la gente, a lo mejor hay gente que Es se que cree es que lo lo hace mejor, de tío. forma sádica para ridiculizar a esa persona que lo ha criticado. ¿No os dais cuenta de que el que seguramente más está sufriendo no es Manolo _13?
es él, es el Chocas. Porque seguramente Manolo eso lo ha dicho para tocar los cojones y a los 5 minutos está haciendo una paja o está Claro. viendo Netflix o se ha ido a jugar a fútbol. Sí, El que está me ha contestado el sufriendo Chocas, en su casa es Chocas o quien se enfade por esos motivos. Ya. Es el que está sufriendo de verdad. Que no debería, un tío que es millonario ya, que tiene éxito, pero aún así tiene ese problema y ese es el gran hándicap de toda la situación. Pero aparte, porque es cierto que, bueno, hablando de esto, ¿no? Es cierto que hay muchos mensajes, ¿no? Cuando lees en YouTube, pues sí, la gente es troll, la gente detrás de una pantalla le encanta insultar. Hay muchos que Una apoyan. parte pequeña, Una parte. pero jode. Una parte. Hay mucha gente que apoya. Pero cuando tú luego estás en la calle, a que tú recibes todo el cariño. Claro. Sí, por siempre. supuesto. Porque en la calle no se atreven a Yo decir te digo, mira, a mí mucha gente me... supuesto. Hostia, Oscar, el de podcast, me encanta cuando vas, me encanta el podcast. Claro. Nunca he recibido ni uno diciéndome, Yo igual. vaya mierda. Seguramente el Choca salga por ahí y la gente Exacto. lo ame, tío. Claro. Exacto, tío. Quédate Porque- con eso. Porque a la cara no se atreven a decirte esas cosas negativas. También es verdad. tío. Claro, es que detrás de una pantalla... Pero es que lo que está haciendo el Choca, detrás de una pantalla está haciendo Ya. eso. O sea, al final Es está... una contradicción. Claro. Entonces yo creo que Bueno. tienes que quedarte con eso, tío. Con lo que la gente te aporta, Sí. el cariño que das, el cariño que... Yo creo que para él tiene que ser un punto de inflexión radical en su vida y en su perfil público. O sea, yo creo que hay cosas que tiene que rebajar ya, que es los insultos y sobre todo que no puede volver a hacer una cosa así. Porque por mucho que digas que es normal tener o que no pasa nada por tener cuentas, yo las puedo entender para tenerlas para interactuar de forma anónima como una persona normal, que al final nosotros ya no somos personas normales, pero que tengas cuentas que te dediques solo a insultar. Insultar nunca se puede justificar de ninguna de las maneras, sean cuentas anónimas o sean No, cuentas y lo que es o en quizás más perfiles feo mail. es lo de haber un poco menospreciado pues, el trabajo de un Auron, del Mariana y tal, que Eso seguramente es lo claro, hacía eso es porque era también una es feo. forma de darse valor a él, no de quitárselo al otro. Ya, pero igualmente, pero hablar no. de otros es feo. Poner nombres de otros es feo, pero estoy seguro de que esto ha aprendido. Ya os digo, yo a tope con el Chocas, lo siento mucho, es que yo O sea, sé que al queréis final- sangre, pero es que yo... Al final es un tío que gana mucho dinero. Y creo que es una buena persona, que de verdad. vive, sí, pero un tío que gana mucho dinero, que vive haciendo vídeos en su casa, que no digo que no se le ocurre, pero que vive creando un contenido y que le ha pasado esto. No es un minero que está en Tailandia y se ha derrumbado la mina y ha perdido un brazo. O sea, quiero decirte, dentro de lo malo es una tontería. Joder, es una tontería. Y se hace el buen análisis. No, y que te digo una cosa, que es como yo, una puta persona que se dedica a entretener, que no es el ministro ni el presidente del país, que hay gente que parece que se hayan cagado en su padre, Claro. que ¿Cuántas- es un tío que es un showman, punto. ¿Cuántas Es- horas de entretenimiento ha dado el Chocas al, pero que al igualmente, mundo? pero no lo digo en Pues ese hay sentido que de valor. agradecerlo Digo, también, lo digo ya que es está, un tío. tío que como yo, que somos personas totalmente intrascendentes a nivel de importancia para la gente. Sí, sí, a nivel Que historia. no somos el presidente del país que realmente nuestra personalidad les afecta directamente. Que somos unos putos showmans y ya está, se acabó. Es como un futbolista, ¿eh? Estamos a ese nivel. O sea, somos un futbolista, somos un actor, somos eso. Ya. Tampoco no. Que la gente parece que vamos, que Chocas ahora hubiera sido el presidente de su escalera. Si es un tío al final que. Y aunque hubiera matado a 4 personas, bueno, es su vida. Pues está mal, pues ya está. Pues tampoco hay gente Y que esto está del muy Chocas porque lo indignada. vemos en el Chocas, pero esto, bueno, con los futbolistas, Claro. con los árbitros, o sea, el odio que tiene que aguantar ciertas personalidades de la masa es heavy, ¿eh? Es heavy, no es fácil. Pero bueno, así es la vida.